La gente tiene la creencia de que cuando se escucha la carreta de la muerte por la calle es porque alguien perderá la vida. En este capítulo les voy a relatar 3 historias verídicas o leyendas que se cuentan en los pueblos en 3 lugares diferentes. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con nuestra primera historia. La leyenda de la carreta de la muerte habla sobre una carreta que es llevada por caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las calles y barrios del país. Luego de la hora de las ánimas, el propósito del paso de esta carreta es ir en busca de las almas de los moribundos, pero todo aquel que ve la carreta también corre el riesgo de ser llevado. Después de un largo y cansado día de trabajo en el campo, Mario se dirigía a su casa en la ciudad. Ya casi anochecía y caminaba deprisa. Poco antes de llegar a su casa, escuchó el sonido de un carruaje muy cerca, lo que era muy normal en aquella época, pero este sonido era diferente. Sintió mucho temor. Corrió y decidió esconderse en el parque detrás de los árboles. Sin darse cuenta, Mario pasó la noche en el parque. De repente despertó por el frío que sentía y recordó lo que le había ocurrido la noche anterior. En ese momento pensó que temerle a un carruaje había sido algo absurdo. Se levantó y se fue a su casa. Los días pasaron y Mario no podía olvidar lo ocurrido, así que decidió contárselo a uno de sus amigos. Al escucharlo, el amigo también le compartió lo que contaba la gente al respecto. Dicen que por las noches escuchaba un carruaje ir a toda velocidad y que iba recogiendo a la gente que moría. Era conocido como la carreta de la muerte. Fue lo que comentó su amigo. Mario no se quedó tranquilo y junto con su amigo decidieron esperar esa noche y así confirmar si los rumores eran ciertos. Se encontraban en el parque bajo la noche fría y solitaria y oscura cuando comenzaron a escuchar el sonido de un carruaje. Poco a poco pudieron verlo, cada vez más cerca. En efecto, se trataba de un carruaje negro tirado por caballos negros y con un conductor vestido completamente de negro también. Cuando por fin el carruaje estaba frente a ellos, el conductor los observó fijamente y ambos hombres se desmayaron cayendo al suelo. A la mañana siguiente despertaron por el frío que sentían. Desde entonces tanto Mario como su amigo se esconden donde pueden cada vez que escuchan el sonido de un carruaje, sobre todo por las noches. Esa amarga experiencia que tuvieron los dejó marcados de por vida. A los 10 años, la madre de María le envió a vivir con su tía, una mujer muy enferma e incapacitada que tenía un hijo de mala entraña y vivía en el pueblo de La Noria, en Guanajuato, México. María se fue a la casa de su tía muy contenta para poder ayudarla, pues su hijo no la ayudaba. La enferma mujer era dueña de un terreno muy grande que el mal hijo estaba ansioso por heredar. La llegada de su prima no le gustó para nada y empezó a hacerle la vida pesada. Una cierta noche, el hijo llegó borracho a la casa y arremetió contra su madre y su prima. La madre lo corrió y le dijo que no se apareciera hasta que se le hubiera bajado la borrachera. El hijo se alejó diciéndole a su progenitora que ojalá se muriera pronto.
Al otro día, cuando María fue por las tortillas, escuchó que todo el pueblo se había dado cuenta del escándalo y que habían escuchado a la carreta de la muerte. La pequeña no entendió a qué se referían las personas con eso de la carreta de la muerte. Cuando llegó a la casa de su tía, le preguntó acerca de lo que la gente decía. Al escuchar lo que su tía le contestó, que cuando pasaba la famosa carreta por el pueblo, era porque alguien seguro iba a morir. María se asustó mucho y se preocupó, pues pensó que la que podría morir sería su enferma tía. Por la tarde regresó el hijo muy enojado y reclamándole a su madre el haberlo corrido, para después haberlo ido a buscar, gritándole por los montes y las calles del pueblo. La tía negó que lo hubiera ido a buscar. El joven, indignado, abandonó la casa y no regresó a dormir. Al otro día María fue por las tortillas y escuchó que las personas comentaban que la carreta de la muerte se había dirigido a la cabaña del huerto de la casa de su tía. Cuando regresó estaba muy preocupada, pues suponía que la muerte se acercaba cada vez más a la casa de su tía. Entonces pensó que debía comunicarle el hecho a su primo, pues estaba quedando en la cabaña del huerto, y si llegaba a ver la carreta de la muerte, ésta se lo llevaría, pues nadie podía verla sin morir. Cuando llegó con su primo y le comunicó su temor, éste la corrió de mala manera. Por la noche el muchacho fue a la casa de su madre y, tomando del pelo a María, le prohibió que lo siguiera molestando con sus cuentos tontos. La tía trató de defender a su sobrina, pero no pudo y cayó al suelo. El mal hijo salió huyendo creyéndola muerta y no volvió por varios días. Una tarde volvió reclamándole a su madre que no lo anduviera buscando, cosa que la mujer no había hecho. Le pidió a su hijo que cuando estuviera en la cabaña del huerto no le abriera la puerta a nadie. Pero esa noche los perros empezaron a aullar en el huerto y el muchacho, furioso, salió a asustarlos y amenazarlos. Como no vio a nadie, volvió a entrar en la casa. Un fuerte aire soplaba. Todo el pueblo escuchó el escándalo que provocó un fuertísimo grito que provenía de la cabaña. La tía le pidió a María que fuera a buscar a los vecinos para ver qué sucedía. Cuando llegaron a la cabaña, se encontraron en la puerta al muchacho con el cuello partido y con una mueca de terror absoluto. La tía y la sobrina comprendieron que la carreta de la muerte lo había matado, ya que este muchacho había visto a la carreta de la muerte, y según se cree que si tú ves a la carreta de la muerte, morirás. Desde entonces, cada vez que una persona va a morir, se escuchan los ruidos de las ruedas de la carreta, las patas de los caballos al pegar en las piedras del suelo y los terribles aullidos del mal hijo que deseaba la muerte de su propia madre para heredar sus tierras. Así terminó este muchacho muerto, ya que él miró a la carreta de la muerte. Lo que deseaba para su propia madre se le regresó. Según Juanito, junto con otros primos de la misma edad, acostumbraban a acudir a jugar a la lotería a la casa de una tía de ellos. Muchos días se quedaban hasta altas horas de la madrugada a jugar y divertirse por mucho tiempo. Cuando regresaba a casa, su abuelo le decía que jugar por la noche a este juego era cosa del diablo y que no era bueno, pero Juanito lo tomaba como una broma.
Después de varias jornadas de lotería, Juanito regresó a su casa, ya pasada de la medianoche, y su abuelo le repitió lo mismo, que no era bueno jugar hasta altas horas de la noche. Al estar en su casa e intentar dormir, no podía conciliar el sueño. La frase de su abuelo no se le olvidaba. Después de un rato de permanecer despierto, escuchó ladrar a los perros y cacaraquear a las gallinas, que en esa época había en casi todas las casas. Entre el escándalo de los animales, alcanzó a escuchar el trote de caballos y el rodar de unas llantas de madera. De pronto los perros y las gallinas dejaron de escucharse y la carreta se detuvo su marcha. Serían por ahí de las 3 de la mañana, cuando se volvió a escuchar el trote de los caballos y las ruedas de la carreta. Los perros y las gallinas se volvieron a alborotar. Con el miedo invadiendo su cuerpo, Juanito optó por asomarse por la ventana. Al mirar hacia la calle, alcanzó a mirar una carreta, la cual era conducida por un hombre vestido de negro, a quien no se le podía ver el rostro, porque lo llevaba cubierto. Luego de observar esto, Juanito regresó a su cama. Aunque no pudo dormir, solo deseaba que amaneciera para salir a contarle a su abuelo lo que había tocado presenciar. En cuanto el cielo se aclaró, saltó de la cama y salió a la calle. Ahí vio que una vecina lloraba sentada en la banqueta, a algunas cuantas casas de la suya. Juanito se acercó a ella para preguntarle qué le sucedía, que por qué estaba llorando. Ella le dijo que su esposo había fallecido de un infarto en la madrugada, como a eso de las 3 de la mañana. El miedo regresó al cuerpo de Juanito y corrió a buscar a su abuelo. Luego de llegar con su abuelo, este ya lo estaba esperando, y antes de contarle todo lo ocurrido, él le dijo: era la carreta de la muerte que vino a llevarse el alma del vecino. Solo quienes han escuchado el paso de la carreta de la muerte saben lo que significa. Muchas personas aseguran haber escuchado la carreta. Cuenten en los comentarios, amigos, qué les pareció esta historia. Si alguna vez ustedes han escuchado la carreta de la muerte, dejen en los comentarios que los estaré leyendo. Y sin nada más que decir, gracias por ver el video y escuchar estas impresionantes historias que a mí en lo personal me gustaron mucho, y así que nos vemos en la próxima historia. Adiós, amigos.